Proverbios 4:18. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Le vamos a dar lectura, hermanos. Todos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu presencia, Señor, porque tú estás aquí. Podemos sentir, Señor, tu presencia, podemos experimentar el toque de tu Espíritu Santo y podemos, Señor, en esta mañana gozarnos, Señor, glorificar tu nombre como pueblo, como iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes el control en este momento, Señor. Toma el control de mi vida, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo ministrando, Señor, hablando al corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. ¿Y cuántos saben que en este mes estamos viendo una serie muy especial y muy importante que ha sido de grande bendición para nuestras vidas, y es la serie de Familias Fuertes? Amén. ¿Cuántos asistieron ayer al grupo familiar? Amén. ¿Cuántos pudieron escuchar ese bosquejo, verdad, en el que se nos habla, hermanos, de que hagamos, verdad, tomemos la sabiduría, verdad, y que podamos pasar tiempo en familia? Son consejos, hermanos, que la palabra de Dios nos da para poder tener familias fuertes. Amén. Y bueno, hermano, el tema de hoy, verdad, es el conformismo, como usted puede ver ahí en la pantalla. Y en el versículo que acabamos de leer, hermanos, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y hermano, la palabra del Señor nos enseña en el versículo que nosotros acabamos de leer, que nosotros, los hijos de Dios, los justos, ¿verdad?, que dice en ese versículo, estamos llamados, hermanos, a perfeccionarnos cada día. Así, ¿verdad?, como la aurora, como el sol cuando amanece, ¿verdad?, va creciendo, va aumentando hasta que llega a un punto donde el sol está en todo su esplendor, en lo más alto. Así, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser. Amén. Debemos de perfeccionarnos cada día, debemos anhelar ser como esa aurora que va desde lo más bajo, hermanos, hasta lo más alto. Amén. Poder crecer y poder perfeccionarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero el principal enemigo, hermanos, de un cristiano, de un hijo de Dios, aún de los inconversos, hermanos, es el conformismo. Amén. El conformismo nos hace estancarnos, hermanos. El conformismo nos hace perder el sabor, el gozo, ¿verdad? Nos hace perder el amor y la pasión a lo que estamos haciendo. Nos conformamos a un estilo de vida, hermanos. Nos acomodamos a las circunstancias, ¿verdad?, a las que estemos atravesando. Y muchas ocasiones, hermanos, nos da pereza, nos da flojera trabajar en las áreas deficientes, en las áreas que sabemos que tenemos que mejorar, hermanos. Y como definición de conformismo, ¿verdad?, dice que el conformismo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación, independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas, y que elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Amén. Ese es el conformismo, hermanos. El poder, esa postura, ¿verdad?, esa actitud hacia la vida en la cual nos da igual todo, hermanos. Ni nos va ni nos viene, ¿verdad? Estamos ahí, dice ahí, que elimina toda posibilidad de cambio y de progreso. Es cuando estamos sentados, cuando estamos acomodados en nuestra situación, en nuestra circunstancia, y no permitimos y no deseamos mejorar. Amén. Pero como punto número 1, hermanos, quiero que veamos el conformismo personal, en lo personal. Amén. Quiero que me acompañe a Proverbios 16, versículo 32.
dice la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña en muchas ocasiones, en diversas ocasiones, que debemos aprender a trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Nos enseña, hermanos, que es posible cambiar nuestra manera de ser con la ayuda de Dios, pero con disposición de nosotros, ¿verdad? Con determinación. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos escuchado frases como estas? Es que yo así soy. Es que a mí así me criaron. Es que yo saqué el carácter de mi papá, el carácter de mi mamá. Es que mi abuelo así era y pues yo así soy también, ¿verdad? O una muy famosa y que es una frase, ¿verdad?, que algunas personas utilizan: yo así nací y así me voy a morir. ¿Han escuchado esa frase, hermanos? Son frases, hermanos, que incluso como cristianos a veces utilizamos, ¿verdad? Pero muchas veces, caemos, hermanos, en el conformismo personal y no ponemos de nuestra parte para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, hermanos. Conociendo la palabra, sabiendo que debemos de hacer ajustes, sabiendo que debemos de hacer cambios en nuestras vidas y aún viendo que estamos afectando a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Muchas veces, hermanos, no queremos cambiar, no deseamos progresar en la vida, hermanos, porque quizá mi padre, ¿verdad?, mi abuelo y mi bisabuelo así eran. Ellos tenían un carácter igualito que el mío, ellos así eran. Y tal vez, ¿verdad?, desde pequeños así nos etiquetaron: tú eres igualito que tu papá, que tu abuelo y que tu bisabuelo, y tus hijos van a ser iguales que tú porque tienen un carácter insoportable que nadie, ¿verdad?, puede domar. Y así, hermanos, estamos acostumbrados a hablar, a hacernos, hermanos, conformistas en nuestro carácter personal. Y aún, hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros no estamos sujetos a yugo de esclavitud, ¿verdad que así dice la palabra del Señor? Y la palabra del Señor, hermanos, nos da las pautas, nos enseña cómo debemos mejorar, cómo debemos de cambiar, hermanos, pero a veces estamos así, hermanos, catalogados, etiquetados, y desde pequeños así nos han enseñado, hermanos, nos han dicho: es que tú eres un flojo igual que tu papá, es que tú nunca vas a progresar en la vida, tú nunca vas a salir adelante porque así eres tú, porque así eres. Y así nos quedamos, hermanos, con ese chip en nuestra cabeza, en nuestra mente, y creemos que realmente así es la vida, hermanos, y no hacemos de nosotros un esfuerzo, no hacemos algo, hermanos, por cambiar, por ser transformados, amén. Pero necesitamos empezar a cambiar nuestra realidad como hijos de Dios, hermanos. El conformismo personal, hermanos, no ayuda, no beneficia para nada a un hijo de Dios. El versículo que leímos al inicio dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por lo tanto, hermanos, quiere decir que es posible tomar el control, que es posible enseñorearnos, como dice ahí, de nuestro espíritu, controlar nuestro carácter y hacer cambios, hermanos. Es posible hacer estas cosas, amén. Y quiero que vayamos al punto número 2, que es el conformismo en la relación matrimonial. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Amén. No escuché muchas voces, hermanos. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Amén. Ok, hermanos, vayamos a buscar Colosenses capítulo 3. Versículo 18, Colosenses 3, 18 y 19. Dice así, hermanos: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. El conformismo, hermanos, en la relación matrimonial
es algo muy común y es una de las causas más comunes, hermanos, de los problemas dentro del matrimonio. Muchos matrimonios, hermanos, incluso llegan al divorcio por la sencilla razón de no querer trabajar, de no querer hacer ajustes, de no querer hacer cambios en la relación. Amén. Pero ambas partes, hermanos, tanto el varón como la mujer, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad que sí sabemos, hermanos? La palabra de Dios nos dice, y en el versículo que leímos, en los 2 versículos que leímos, es una muestra, hermanos, de que debemos hacer algo. El primero dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y el segundo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si no es que la mayoría, han escuchado estos versículos, ¿verdad que sí? Pero qué difícil, hermanos, es hacer ajustes, qué difícil es poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermanos, aún el pastor en este mes y en otras predicaciones nos enseña, ¿verdad? Nos da temas referentes al matrimonio, aún nos pone ejemplos. Pasa personas aquí, ¿verdad, hermanos? Y nos reímos y todo de lo que vemos, de las cosas que el pastor hace o dice, ¿verdad? Pero, hermanos, es difícil poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aún, hermanos, en estos días, bueno, en la próxima semana vamos a tener un evento para matrimonios, ¿verdad? ¿Cuántos ya están anotados? Amén. Y en ese evento para matrimonios también se nos enseña y se nos dice lo que debemos de hacer, los cambios, los ajustes, el rol del esposo, el rol de la esposa. Pero, hermanos, el problema no es la falta de información. El problema no es, hermanos, que no se nos enseñe. El problema no es, hermanos, que no tengamos herramientas para solucionar los conflictos en el matrimonio. El problema es que no queremos trabajar, que no queremos hacer ajustes, hermanos. Y un matrimonio, hermanos, puede recibir los mejores congresos de matrimonios, las mejores pláticas para matrimonios, puede hacer, ¿verdad? O tener una consejería semanal con el pastor y la pastora, ¿verdad? Sobre matrimonios, y puede tener, hermanos, los mejores libros de enseñanzas para matrimonios. Pero si no hay disposición en el corazón, hermanos, para hacer ajustes, nunca se van a solucionar los problemas. Por falta de información, por falta de atención o por falta de enseñanza, no quedamos, hermanos. Tenemos las cosas, tenemos las herramientas, pero muchas veces somos flojos, hermanos. No queremos trabajar, no queremos poner de nuestra parte. Amén. Y aún, hermanos, un matrimonio que tenga todas estas cosas, que tenga todas estas herramientas, si ese matrimonio no decide trabajar, no decide tomar iniciativa, tarde o temprano ese matrimonio, hermanos, se va a fracturar y va a llegar a un punto en el que quizá pueda llegar al divorcio, ¿verdad? Porque no hay, hermanos, determinación en nuestro corazón. Entonces, muchas veces, hermanos, como pueblo, ¿verdad? Llega a un punto en que las relaciones están en un estancamiento, están, hermanos, en un conformismo, en una conformidad, en una pasividad, hermanos, y decimos, es que pues ya lo conozco que así es, o ya la conozco, ella así es, ya sé que así es. Y eso, hermanos, es como decir, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Yo ya conozco, ya sé, ya le dije, él ya me dijo, ¿verdad? Él ya sabe que yo así soy, él así me conoció y pues ni modo. Así nos vamos a quedar. Eso es el conformismo, hermanos, en la relación matrimonial, hermanos. No hay iniciativa aún mirando que ese matrimonio se está destruyendo, que ese matrimonio está siendo, ¿verdad?, desmoronado. No hay iniciativa por ninguna de las dos partes. Y yo he visto muchos casos así, hermanos, incluso dentro del pueblo del Señor. Y eso, hermanos, no debe ser así, amén. Vamos a pasar al punto número 3, que es el conformismo en la relación de padres e hijos.
Amén. Y vamos a buscar ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21, ahí abajito de donde estábamos leyendo. Colosenses 3, 20 y 21, hermanos. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También, hermanos, la palabra de Dios tiene enseñanzas, tiene reglas de conducta para los padres y para los hijos, ¿verdad? Aquí acabamos de ver, hermanos, que en la relación de padres e hijos necesitamos, hermanos, hacer ajustes, ¿verdad? Dice que los hijos deben de obedecer a sus padres en todo y que los padres no deben exasperar, ¿verdad? Hacer enojar a propósito a sus hijos, ¿verdad? Porque eso, hermanos, no es de bendición. La palabra del Señor, hermanos, tiene grandes enseñanzas, tiene grandes cosas para nosotros, pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que hay mucho conflicto en la relación de padres e hijos, hermanos. Mi esposo y yo, que estamos al frente de la juventud, podemos percatarnos, hermanos, que hay conflictos, ¿verdad? Entre los padres, entre los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia y de la juventud, ¿verdad? Porque es una etapa difícil, es una etapa dura por la cual todos los seres humanos pasamos, hermanos. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos, que hay una fractura en la relación de padres e hijos, hermanos, y los padres se frustran porque no entienden a sus hijos y los hijos se frustran porque no comprenden a sus padres. Eso es algo normal, eso es algo que pasa, hermanos, en las vidas, pero ambas partes, hermanos, a veces llegan a un punto del conformismo y deciden no trabajar en las áreas deficientes, no trabajar, hermanos, en las áreas que sabemos que tenemos que trabajar, porque vuelvo a lo mismo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces, hermanos, no lo hacemos. Preferimos como padres, ¿verdad?, excusarnos, hermanos, en esta frase: es que a mí nadie me enseñó, es que a mí nadie me dijo cómo debía de ser padre, mis padres también fueron duros conmigo y yo así crecí, así me enseñaron mis padres, entonces yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo tratar a mi hijo, yo no sé cómo hablarle porque a mí así me enseñaron. Hermanos, y eso es lo que pasa dentro de la relación de padres, ¿verdad? Que no queremos, hermanos, avanzar, nos conformamos con estas frases, nos conformamos con decir esto, hermanos, pero no queremos tratar de mejorar y no queremos, hermanos, dejar el pasado, porque eso ya es pasado, porque eso, hermanos, ya fue. Si nuestros padres no supieron, ¿verdad?, quizá tratarnos a nosotros o enseñarnos a nosotros, nosotros debemos de aprender, hermanos. Amén. Y como hijos también a veces vemos que nuestros padres cometen errores. Vemos que nuestros padres hacen cosas, ¿verdad?, que no son quizá de bendición para nuestras vidas y nosotros decimos: híjole, ¿por qué mi papá es así? Porque mi mamá es así, pero en lugar de acercarnos y de sabiamente, como veíamos ayer, hermanos, en el tema del grupo familiar, acercarnos con sabiduría y hablar y solucionar los conflictos, preferimos como hijos, hermanos, poner una barrera en medio de nuestros padres y de nosotros. Y yo creo que es algo súper común, hermanos, que los hijos cuando están, ¿verdad?, en su etapa, ¿verdad?, quizá de frustración o de rebeldía, prefieren, ¿verdad?, poner esa barrera, aplicar la ley del hielo, ¿verdad? Yo les decía a los jóvenes ayer en el grupo familiar, a veces llegan nuestros padres a querer hablar con nosotros, ¿verdad?, a querer decirnos alguna palabra, ¿verdad?, a querer pues platicar o conversar y nosotros simplemente nos bloqueamos el acceso, no permitimos que nuestros padres hablen con nosotros y eso es algo, hermanos, que sucede. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a quitarnos o a dejar el conformismo de lado, hermanos. Queremos que las cosas
así fluyan y sigan y que todo mejore por arte de magia, y no es así, hermanos. Necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos poner de nuestra parte, tanto los padres como los hijos, hermanos. Y en la palabra del Señor, aquí en la Biblia, hermanos, el Señor nos enseña de muchas maneras y de muchas formas cómo es que debemos de vivir. Pero a veces, hermanos, somos hasta perezosos para leer la palabra, hermanos, para leer la Biblia. Y no nos damos a la tarea de leer, de investigar, de buscar, leer libros o ver cosas, ¿verdad?, que nos puedan ayudar a nosotros para mejorar en nuestras relaciones interpersonales, hermanos. Y cuando sucede eso, cuando se crea esa barrera en medio del Padre y del Hijo, hermanos, muchas veces se crea también una raíz de amargura, una raíz de resentimiento, una raíz, hermanos, de coraje de los hijos hacia los padres o incluso de los padres hacia los hijos. Es algo que sucede, hermanos. Hay resentimiento, hay dolor, y por eso es que muchas relaciones están fracturadas. Por eso es que muchos padres no pueden ni siquiera dirigirle la palabra a sus hijos y los hijos a los padres, porque se ha creado una raíz de amargura en el corazón, hermanos. Porque hay dolor, porque vemos, hermanos, imposible el solucionar un problema de esta manera, hermanos. Pero ¿cuántos saben que es posible solucionar los problemas y los conflictos en el Señor? Amén. El Señor nos da la sabiduría, el Señor nos da las herramientas. ¿Por qué no volteas con el hermano que tienes a un lado y le dices: el Señor te da las herramientas? Amén. Y quiero que vayamos, hermanos, a otro punto, que es el conformismo en lo espiritual. Amén. Ayúdeme a buscar Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. ¿Listos, hermanos? Dice, bueno, voy a esperar, creo que todas no han terminado. ¿Ya? Ok, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Y en la siguiente diapositiva, Sujei, si me la pones, está otra versión, ¿verdad?, de este versículo. La Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Amén. En el área espiritual, hermanos, también es muy común caer en el conformismo. Es muy común, hermanos, que lleguemos a un estado espiritual en el cual digamos: ya es suficiente. Ya para qué me meto tanto, ya no hay que ser fanáticos, ya mejor aquí, así estoy bien, ¿verdad? Así como estamos bien. Y a veces, hermanos, aun cuando estamos sirviendo en la casa de Dios, cuando estamos sirviendo en la obra del Señor, lo hacemos solamente por cumplir. Llega un punto de nuestras vidas en que llega, hermanos, ese conformismo y hay negligencia en nosotros y empezamos a trabajar solamente porque es una rutina y porque lo tengo que hacer y porque tengo que levantarme, tengo que hacerlo. Pero ya no lo hacemos, hermanos, con ese gozo, con esa alegría, con ese amor. Ya no lo hacemos, hermanos, con amor para el Señor, sino que lo hacemos más por la fuerza que por nada, hermanos. Y muchos de nosotros en nuestra vida personal, a lo largo de nuestra vida, hemos sido desorganizados. ¿Cuántos aquí han sido desorganizados? Yo me cuento, hermanos. Yo era una persona muy desorganizada y yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, ¿verdad?,
me confiaba y decía, ay, al cabo eso ya lo sé, no, ¿para qué estudio para el examen? Yo ya lo sé eso, mejor así. Y así fui continuando mi vida, hermanos, de estudiante, y cuando llegó un punto, hermanos, yo ya tenía mi titulación en puerta y no había terminado proyectos y no había terminado mi tesis y no había terminado cosas, y yo ya estaba estresada y desesperada porque no había hecho las cosas organizadamente. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, hermanos, que dejamos las cosas para el último, que dejamos las cosas al ahí se va, que nos llevamos, hermanos, esas cosas. Hacemos esas cosas, hermanos, por hacerlas, no le tomamos la importancia, no le tomamos el sabor, y al final, hermanos, ahí andamos todos estresados, ahí andamos todos enojados, frustrados haciendo las cosas, y eso no es de bendición para un hijo de Dios. Amén. Porque aún, hermanos, que tengamos potencial, que tengamos el potencial para hacer las cosas, a veces nos conformamos y decimos, ya con eso, ¿para qué tanto? Ay, ¿para qué tanto? No te frustres tanto, así, ya con eso. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado esas frases? Ya con eso, ya. Y eso, hermanos, hace que llegue un sinsabor a nuestras vidas, que llegue, hermanos, una apatía, una pereza. Y ¿sabe qué, hermanos? No tiene sentido hacer las cosas solo por hacerlas. No hay satisfacción en nosotros, no somos de bendición para las personas, y Dios no se agrada de lo que hacemos, hermanos. Entonces, ¿tiene sentido hacer las cosas así? No, hermanos, no tiene sentido. No es algo que podamos nosotros hacer y que Dios se vaya a agradar. Entonces, cuando vino, hermanos, el pastor Benji, ¿sí se acuerdan del pastor Benji cuando vino? Yo recuerdo que la primera vez que él predicó aquí en el servicio el miércoles, al final, ¿verdad? Marcos y yo estábamos platicando con él, y Marcos, mi hermano, ¿verdad? Le dice, Benji, yo tengo una duda muy grande. Y ya le dice Benji, a ver, dime. Y ya dice, ¿cómo le haces tú para hablar tan perfectamente el español? No te equivocas, no dices palabras, una palabra por otra, tienes una perfecta pronunciación de las palabras, tienes un vocabulario amplio. Y pues sabemos, hermanos, que el pastor Benji, ¿verdad?, viene de Estados Unidos y toda su vida ha estado en Estados Unidos. Entonces era como, ¿por qué habla tan clarito el español? ¿Por qué habla tan bien el español? ¿Verdad? Y me impresionó, me impactó tanto, hermanos, su respuesta. Y él dijo, ¿verdad? He aprendido que cuando uno hace algo para Dios, debe hacerse con excelencia. Y como yo predico en español, pues tengo que darme a la tarea de leer libros en español y de leer para aprender gramática, para aprender palabras nuevas en español, para poder dar una enseñanza bien como debe de ser, porque Dios se merece lo mejor. Y yo me quedé impactada y dije, wow, o sea, ¿cómo está en esa área, hermanos, podemos aplicar la excelencia? ¿Cómo está en esa área podemos ser, hermanos, personas que hagan las cosas y que vayan más allá? Porque él pudo haberse conformado, hermanos, y él pudo haber dicho, los hermanos ya saben que yo soy de Estados Unidos, los hermanos saben que yo estudié en inglés y que pues mi primer idioma es el inglés, así es de que pues si yo predico y digo una palabra por otra, pues los hermanos me van a entender. Y es válido, hermanos, pero él quiso ir más allá. Y eso es la excelencia, ir más allá, ir un paso más adelante de lo que podemos hacer, hermanos, hacer un esfuerzo extra, porque hay que invertir tiempo, hermanos. Él invierte tiempo leyendo libros y haciendo y preparándose, hermanos, para poder dar sus enseñanzas con excelencia, hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hagamos, debe de ser aplicando este principio, aplicando la excelencia. Y si vamos a hacer algo para la obra de Dios, debemos hacerlo lo mejor que podamos, hermanos. Si vamos a ser un líder,
Debemos de capacitarnos, hermanos, debemos de aprender, debemos de crecer, no solamente quedarnos con el, pues sí, yo soy un líder y me conformo con el bosquejo que me dan, le doy 2, 3 leídas y ahí vamos y listo. No, hermanos, hay que capacitarnos, hay que aprender. Si usted está al frente de un departamento, usted debe capacitarse, hermanos, también. Usted debe de incursionar en las áreas de interés de su ministerio para que usted pueda crecer y para que las personas que están a su cargo puedan también ser alimentadas y crecer espiritualmente junto con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, si vamos a hacer algo para la obra de Dios, tiene que ser con excelencia. Si vamos a ser músicos, debe ser con excelencia. Un músico, hermanos, no es músico solamente porque va a unas clases y ya toda la vida se la pasa sabiendo lo mismo. Un músico tiene que sacrificar horas de su tiempo, tiene que ensayar, tiene que estudiar, tiene que aprender técnicas nuevas, tiene que aprender cosas nuevas, hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos sirviendo en la casa de Dios no quiere decir que vamos a hacer las cosas pues ahí como sabemos. Es que yo así sé, así me enseñaron y pues así. No, hermanos, hay que aprender, hay que hacer cosas más grandes, hay que aprender técnicas, hay que aprender estilos, ¿verdad? Como músicos. Si vamos a ser maestros de niños, un maestro de niños tiene que capacitarse, tiene que leer, tiene que instruirse, tiene que mirar videos, a ver cómo se hacen esas manualidades, a ver cómo se hacen esas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pues me pusieron de maestro de niños, pero pues yo ni sé cómo se hace eso, ni nada, y ay, pues le voy a poner a que colorean un dibujito y listo. Y a veces, hermanos, ese conformismo llega a nuestras vidas. Hay que aprender, hay que capacitarnos, hay que ser enseñados, hermanos. En todas las áreas de nuestra vida, si realmente queremos agradar al Señor, debemos de empezar a dejar de conformarnos. Debemos de dejar de empezar, hermanos, a vivir como hemos vivido siempre, hermanos. Hay que cambiar, amén. Y la clave para tener una vida de excelencia es tener siempre nuestros oídos dispuestos para recibir la enseñanza, para recibir la corrección. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a crecer y vamos a poder ser personas sabias. Alguien dijo que la excelencia, hermanos, es la capacidad de diferenciar lo bueno de lo mejor. Amén. La capacidad de diferenciar lo bueno de lo mejor. Y yo le decía a un joven el día de ayer que nos comentaba que estaba estudiando música, que estaba ensayando y que estaba practicando, y César y yo estábamos platicando con él y le decíamos, si tú vas a ser un músico, trata de ser el mejor. No para agradar a la gente o no para sentirte más que otros, sino porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece nuestro esfuerzo, hermanos. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Y para lograr esto, a veces vamos a necesitar la ayuda de las personas, de otras personas que nos guíen, que nos aconsejen, hermanos. Pero aquella persona que no está dispuesta a ser enseñada, a ser corregida, nunca va a crecer, nunca va a madurar, hermanos. Una persona que siempre, ¿verdad?, cierra sus oídos y que si tú le quieres hacer una observación o darle un consejo y ella no quiere o él no quiere escuchar, esa persona nunca va a crecer, hermanos. Necesitamos ser humildes, necesitamos de la humildad, necesitamos, hermanos, poder recibir el consejo o la corrección, amén. El Señor es excelente, dice la palabra, en todos sus caminos, y todo lo que Él hizo, lo hizo con excelencia. Si podemos ver la creación, hermanos, simplemente la creación es excelente. El cómo se forma un ser humano dentro del cuerpo de otro ser humano, hermanos, es excelente. Es algo, hermanos, que no tiene explicación, hermanos. No podemos describir tanta perfección. Y así, hermanos, como Dios es excelente en todo lo que Él hace, nosotros debemos de serlo porque somos portadores de su gloria, dice la palabra. Amén. Y cuando hagamos eso, seremos realmente una iglesia visible,
Una iglesia, hermanos, que impacte allá afuera. Una iglesia, hermanos, que impacte nuestra comunidad, que impacte nuestro gobierno, que impacte, hermanos, las familias que están allá afuera. Cuando seamos excelentes, cuando hagamos las cosas con diligencia, cuando hagamos todo, hermanos, como para el Señor, sea en el área que la hagamos, hermanos, vamos a ser una iglesia visible. La gente se va a admirar, la gente va a decir, ¿quiénes son estos que hacen todo tan bien? Aún, hermanos, en el conducir el auto, ¿verdad? En el poder ir a un lugar y hacer fila, en el ir, hermanos, al banco y ser ordenados y ser respetuosos de la ley y hacer todo, hermanos, con orden. Aún en eso, hermanos, nosotros estamos impactando la vida de las personas. Y así seremos una iglesia visible, hermanos, de esa manera. Pero ahora, hermanos, si nosotros ya identificamos las áreas en las cuales estamos siendo deficientes, las áreas en las cuales nos falta mejorar, sea en el área personal, sea en el área matrimonial, en el área de padres e hijos, ¿verdad? O en el área espiritual, o en todas las áreas, hermanos, hagamos ajustes, amén. Pongamos por obra, hermanos, esta palabra no es mía, esta palabra está aquí en la palabra del Señor, está aquí, hermanos, en la Biblia. Y pidámosle al Señor que Él nos renueve, pidámosle al Señor, hermanos, que Él quite todo conformismo, que Él quite toda cosa, hermanos, de nuestra vida, amén. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar aquí al frente, si me ayuda a ir ministrando. Y yo quiero, hermano, pedirle con todo mi corazón que usted se ponga de pie en esta hora. Que usted se ponga de pie y que si ya identificamos esa área, hermanos, ¿por qué no hablamos con el Señor en este día? Y le pedimos de su ayuda y le pedimos perdón y le pedimos que Él nos transforme. Amén. Filipenses 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, hermanos, la va a perfeccionar.